El sol de la ribera del Duero se filtraba por los ventanales de nuestra cocina, dorando el mármol pulido y llenando el aire con un aura de paz. Era uno de esos domingos que se sentían como una bendición, un regalo envuelto en la familiaridad del hogar. El aroma dulce del café recién molido se mezclaba con el de las tostadas con mermelada casera que mamá, Beatriz, preparaba con un amor que solo ella podía infundir en cada bocado. Clara, mi amor, ¿quieres más café? Su voz melódica era el primer sonido que llegaba a mis oídos cada fin de semana, una promesa de estabilidad y ternura. Observaba sus manos, marcadas por el tiempo, pero siempre firmes y cálidas, mientras servía con gracia. Papá, Ricardo, estaba sentado a la cabecera de la mesa, inmerso en su periódico, aunque de vez en cuando levantaba la vista para sonreír, un gesto que valía más que 1000 palabras. Su presencia robusta era el pilar de nuestro universo, la roca sobre la que se construía nuestra felicidad. El día promete, no, cariño, me guiñaba un ojo con esa mirada cómplice que compartíamos. Gabriela, mi hermana, mi compañera de vida desde el primer aliento, irrumpió en la cocina con su risa contagiosa, despeinada y con la almohada marcada suavemente en una mejilla. «Apuesto a que mamá ya ha terminado la tarta de manzana», exclamaba, su energía iluminando cada rincón. Entre nosotras no había secretos, solo una lealtad inquebrantable que el tiempo había forjado y fortalecido. Compartíamos sueños, miedos y la certeza de que siempre estaríamos ahí la una para la otra, una red de seguridad invisible pero poderosa. Era un lazo inquebrantable, tan natural como respirar. Y luego estaba Javier. Su mano, cálida y firme, encontró la mía bajo la mesa, un toque sutil que enviaba una andanada de burbujas a mi pecho. Su sonrisa tranquila, sus ojos penetrantes, que leían mi alma sin necesidad de palabras, eran mi refugio. Había crecido en mi familia casi como un hijo propio, un amigo al principio, luego un confidente, y finalmente, el hombre que me había enseñado que el amor era mucho más que un sentimiento, era una elección diaria, una construcción conjunta. «Buenos días», mi rayo de sol susurró, su voz grave, un bálsamo para el alma. Con él, cada momento simple se convertía en una eternidad de felicidad. Habíamos hablado de futuro, de planes que se tejían lentamente en las tardes serenas, de una casa con un jardín lleno de lavanda, de risas de niños que un día llenarían el aire. Nuestra vida era una sinfonía perfectamente orquestada de afecto, risas y comprensión. No había dramas que ensombrecieran nuestros días, solo la dulce cadencia de una existencia plena y satisfecha. Éramos un clan, un refugio inexpugnable donde las preocupaciones del mundo exterior apenas podían penetrar. La seguridad que sentía al estar rodeada de las personas que más amaba era absoluta, un colchón de aire invisible que amortiguaba cualquier golpe. Cada conversación, cada mirada compartida, cada abrazo dado con sinceridad, era un eslabón más en la cadena de mi felicidad inmutable. Mi mundo era un lienzo pintado con los colores más brillantes de la dicha, un tapiz de momentos preciosos que atesoraba con cada fibra de mi ser. La felicidad no era una meta lejana, era el aire que respiraba, el latido constante de un corazón lleno de gratitud y amor puro. No podía imaginar una vida diferente, ni desear nada más allá de lo que ya tenía, una familia unida, un amor incondicional y la promesa de un futuro tan brillante como el sol de aquel domingo. El cálido resplandor del mediodía dominical se filtraba por las ventanas de nuestra modesta casa. La risa de mi padre, Ricardo, mientras contaba alguna anécdota a mi madre, Beatriz, desde la cocina, anclaba mi existencia en una felicidad profunda y sincera. Nuestra riqueza no residía en lujos, sino en la honestidad de nuestros vínculos y la inquebrantable fe en el mañana, construida día a día. Mi vida, a mis 20 y tantos, era una oda a la sencillez. Trabajaba en la pequeña biblioteca del pueblo, catalogando volúmenes antiguos y ayudando a los vecinos. No era un trabajo de fama o fortuna, pero me concedía la paz mental para cultivar lo que más valoraba, mi hogar y las personas que lo habitaban. Cada libro era un recordatorio silencioso de las infinitas historias, y la mía, aunque tranquila, era igualmente valiosa. «Clara, ¿te apetece un trozo de tarta de manzana?». La voz dulce de mi madre, Beatriz, me sacó de mis pensamientos.
Sus manos expertas habían cocinado incontables comidas, cada una con el secreto de su amor. En sus ojos encontré siempre la calma y la sabiduría. Mis padres eran la roca sobre la que se construía mi mundo, pilares de una existencia rica en afecto y valores. Nos sentábamos a la mesa, compartiendo los sucesos del día, las pequeñas alegrías, siempre disueltas en el calor de su amor. No había secretos, solo la transparencia que nace de la confianza mutua. Javier, mi Javier, a menudo se unía a estas veladas improvisadas, aportando su serenidad y la promesa de un futuro compartido. Él también abrazaba esta vida sencilla. Su trabajo como carpintero del pueblo le permitía la creatividad y la conexión comunitaria que tanto valoraba. Con él, mis sueños más íntimos, una casa con jardín de lavanda, la risa de nuestros hijos, no eran fantasías lejanas, sino planes que trazábamos con paciencia, ladrillo a ladrillo, semilla a semilla. La felicidad, para nosotros, no residía en la acumulación, sino en la edificación de un refugio de amor y comprensión. Nuestros días discurrían con una armonía predecible. Las mañanas traían el café y el pan recién horneado, las tardes, la quietud de la biblioteca o las conversaciones junto al río con Javier, planeando nuestro futuro con la misma calma que el agua. Las noches, el refugio de mi hogar, envuelta en la calidez familiar. Nunca me sentí tentada por la efervescencia de la gran ciudad. Mi pequeño pueblo, con sus calles empedradas y vecinos de toda la vida, era mi universo. La honestidad en cada trato, la genuinidad en cada sonrisa, eran el aire que respiraba. No había falsedades, solo la verdad pura y simple, base de mi existencia. La atesoraba con cada fibra de mi ser, sin saber que el destino, a menudo, tiene otros planes, insospechados y desafiantes, para quienes creen haber cartografiado ya por completo su felicidad. Aún en medio de esa dicha serena, había un eco silencioso, una sombra apenas perceptible que danzaba en los márgenes de mi conciencia, como la brisna más débil agitándose a la espera de un viento que aún no llegaba. Durante años, desde mi niñez, había visto a mis padres, Ricardo y Beatriz, manejar con un particular celo un antiguo medallón de plata. No era una joya ostentosa, sino de un diseño sobrio, casi arcaico, grabado con un escudo familiar que nunca había logrado descifrar por completo. Lo guardaban en una pequeña caja de madera de olivo, en un rincón apartado de su dormitorio, y solo lo sacaban en contadas ocasiones, generalmente durante esos inviernos largos, cuando el tiempo invitaba a la introspección y a los relatos del pasado. Mientras mi madre limpiaba una tarde, con la misma dedicación que ponía en cada tarea del hogar, vi el medallón posado sobre el pañuelo de encaje que cubría la mesilla. Una luz tenue de la tarde incidía en él, haciendo brillar los relieves velados por el tiempo. «Es de la familia, Clara», dijo Beatriz, su voz casi un susurro, como si compartiera un secreto vetusto y frágil. Una conexión lejana, pero real. Con los Velasco. Mi padre, Ricardo, que acababa de entrar refunfuñando sobre el clima, suavizó su semblante al ver el objeto. Sí, los Velasco. Aquellos del imperio textil. Nuestra sangre, aunque diluida por el tiempo y la distancia. Siempre mencionaban a los Velasco con una mezcla de reverencia y una distancia cautelosa, como si hablaran de personajes de una epopeya ancestral, ajenos a la modestia de nuestras vidas. Yo, inmersa en la simplicidad de mis días, en la promesa de un futuro junto a Javier, prestaba importancia a esas historias. Para mí, eran solo leyendas familiares, vestigios de un pasado difuso que mi imaginación de niña coloreaba con dragones y princesas, pero que en la realidad tangible no tenían cabida. Asentía con desinterés, mi mente ya divagando hacia el jardín de lavanda que soñábamos construir o la nueva novela que me esperaba en la biblioteca. «Viejas historias», mamá, solía responder, encogiéndome de hombros con una sonrisa. «Cada familia tiene sus cuentos». Relegaba el medallón y susurros de Velasco al estante de lo exótico pero irrelevante, confiada en que mi universo era este, el que construía con mis propias manos y con la genuina verdad de mi corazón. No sabía, no podía saber, que ese pequeño objeto, olvidado en mi desinterés, era la primera hebra de una red que se tejería a mi alrededor, una red de engaños que pronto desataría la primera gran tormenta en la apacible bahía de mi existencia.
Mi ignorancia se convertiría en el lienzo perfecto para la traición que se avecinaba. El silencio se había vuelto una presencia tangible en nuestra casa, pesado y pegajoso como la humedad de los últimos días de otoño. No era un silencio de paz, sino el de las palabras no dichas, de las preocupaciones que roían los bordes de cada conversación. El pequeño taller de Ricardo, que antes vibraba con el rumor constante de la maquinaria y el aroma a tejidos nuevos, ahora permanecía enmudecido, con las persianas bajadas y el letrero cerrado por reformas que nadie en el pueblo creía ya. La enfermedad repentina de papá, una fiebre que se había arrastrado durante semanas, había consumido no solo sus fuerzas, sino también nuestros ahorros, dejándonos en una espiral descendente de deudas que parecían no tener fondo. Mamá, Beatriz, intentaba mantener la compostura, su sonrisa una máscara apenas creíble. Pero sus ojos, antes tan vivos, ahora delataban el cansancio y una profunda desesperación. La veía por las noches, desvelada, repasando viejas facturas, su frente perlada de sudor frío. Gabriela y yo tratábamos de ayudar, recortando gastos, vendiendo algunas de mis pequeñas pinturas para intentar sumar unos pocos euros, pero era una gota en el océano de lo que debíamos. El jardín de lavanda con Javier, la nueva novela, mi universo, antes tan seguro, se resquebrajaba bajo la presión de una realidad que yo, en mi inocencia de joven enamorada, nunca había imaginado tan cruda. El futuro no era ya un lienzo en blanco para ser pintado, sino un horizonte nebuloso, cargado de tempestad. Era una tarde gris, con la lluvia tamborileando mansamente sobre el tejado, cuando llegó el cartero. Trajo un sobre pesado, de papel marfil, con un sello lacrado ostentoso y un remitente que hizo que el corazón de mamá diera un vuelco. Velasco, susurró, la voz apenas un hilo. Papá, que intentaba arreglar una tabla suelta en el porche, dejó caer el martillo. Un escalofrío me recorrió. ¿Velasco? ¿Las historias antiguas? ¿Los dragones de mi infancia? Mamá abrió el sobre con manos temblorosas. El papel crujió con una formalidad inusitada en nuestro humilde hogar. Recuerdo a papá acercándose, su semblante pálido. Leía en voz alta, en voz baja, con un tono que fluctuaba entre la incredulidad y una esperanza naciente. Una invitación, para una reunión de negocios en la capital, dijo Ricardo, deteniéndose en cada palabra como si cada una pesara una tonelada. Con la familia principal, los Velasco. Beatriz, con las lágrimas asomando, se llevó una mano a la boca. Menciona oportunidades. Posibles inversiones para tu taller, Ricardo, o un puesto para Clara. Un reencuentro de la rama menor con la matriz, para fortalecer lazos familiares y empresariales. Su voz se quebró al final, una mezcla de alivio y una duda palpable. Mi mente de entonces apenas podía procesar la magnitud de las palabras. ¿Trabajar para los Velasco? ¿Nosotros? La idea era tan ajena a nuestra realidad como la luna. Pero, ¿por qué nosotros, papá?, pregunté, mi voz sonaba infantil para mis propios oídos. Ricardo se encogió de hombros, la esperanza luchaba contra la cautela en sus ojos fatigados. Dicen que el tiempo diluye, pero no rompe los lazos de sangre, hija. Quizás han sabido de nuestra situación. Un rumor, una vieja amistad que se ha reactivado. Es una oportunidad, Clara. Una oportunidad que no podemos darnos el lujo de ignorar, por muy improbable que parezca. Mamá asintió con una determinación inquebrantable, a pesar de sus ojos llorosos. Es la mano que el cielo nos tiende, Ricardo. Estamos en la ruina. ¿Qué otra opción tenemos? Las palabras de mis padres se clavaron en mí, más allá de la formalidad gélida de la carta. No era solo una oportunidad, era su última tabla de salvación, el último aliento de esperanza en un mar de deudas. Una parte de mí, la que seguía aferrada a la sencillez de mis sueños, sentía una punzada de aprensión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué los Velasco de mis leyendas infantiles emergían de pronto en nuestra desdicha? Pero la otra parte, la que veía el agobio en los ojos de mis padres y el silencio mortal del taller, se aferraba a la tenue luz que esa invitación prometía. Mi ignorancia,
la que creía mi mundo a salvo de intrigas, me impedía ver la verdadera naturaleza de esa luminosa invitación. Era solo el cebo, brillante y tentador, arrojado a las aguas turbulentas de nuestra desesperación, para atraernos a una trampa que apenas comenzaba a tenderse. Y yo, Clara, la ingenua, sentí por primera vez el suave pero firme tirón de esa red que comenzaba a envolverme, sin saber que me conduciría directamente al centro de una tormenta de traición y venganza. El viaje hasta la mansión Velasco fue un purgatorio silencioso. Papá conducía, las manos apretadas en el volante, la mandíbula tensa. Mamá, a su lado, miraba por la ventanilla con una esperanza desesperada pintada en su rostro. Yo, en el asiento trasero, me sentía como una intrusa en mi propia vida, una pieza arrastrada por corrientes que no entendía. La carta había despertado una curiosidad mórbidamente fascinante, pero la aprensión era un nudo frío en mi estómago. Cuando el coche, nuestro viejo y ruidoso bólido, que parecía avergonzarse de sí mismo, se deslizó por las grandiosas puertas de hierro forjado de la propiedad Velasco, mi aliento se detuvo. La mansión era más una fortaleza que una casa, una mole de piedra y cristal que se alzaba imponente contra el cielo. Jardines inmaculados se extendían a lo largo de kilómetros, y el aire olía a prosperidad rancia, a dinero antiguo y sin usar. Me sentí diminuta, mi ropa modesta y mi presencia misma, una nota discordante en aquella sinfonía de opulencia. Nos detuvimos frente a la entrada principal, donde un mayordomo impecable nos esperaba. En cuanto bajamos, antes de que papá o mamá pudieran erguirse por completo, una procesión de figuras emergió de la mansión, como sombras proyectadas por candelabros de cristal. Eran los Velasco. El patriarca, un hombre corpulento con una mirada afilada como el acero, lideraba el grupo. Era mi tío abuelo, aunque yo no lo sabía entonces, solo lo percibía como una fuerza gravitatoria de autoridad. A su lado, una mujer imponente, seguramente su esposa, con joyas que le pesaban en el cuello y una expresión de desprecio congelada. Detrás de ellos, dos hombres y una mujer, sus hijos adultos, que parecían copias pálidas y altivas de sus padres. Ricardo, Beatriz, dijo el patriarca, su voz como guijarros al raspado, sin una pizca de calidez. Sus ojos se fijaron en mamá, luego en papá, y por último, con un escalofrío que me recorrió la espalda, se posaron en mí. Una sonrisa finísima, casi imperceptible, curvó sus labios antes de desaparecer. No era una sonrisa de bienvenida. Mamá dio un paso adelante, intentando articular una frase, pero fue interrumpida por la mujer, la esposa del patriarca. Y esta es la pequeña, empezó con un tono condescendiente, arrastrando las palabras, su mirada se detuvo en mis zapatillas desgastadas. Sus hijos rieron entre dientes, un coro desafinado de burla que me hizo encogerme. Antes de que mis padres pudieran objetar o incluso entenderme, el patriarca hizo un gesto con la mano. La niña no tiene por qué aburrirse con asuntos de adultos, sentenció, sin dirigirse directamente a mí, como si yo fuera un mueble. Uno de sus hijos se acercó a mí, su aliento a menta y arrogancia. Ven, pequeña, dijo con una falsa amabilidad que me dio repelús, su mano firme en mi brazo. Mis padres intentaron protestar, pero, es Clara, ella, comenzó papá, pero el patriarca levantó una ceja, y una mirada de hielo lo silenció. Mamá me miró, con el ruego en sus ojos de que me comportara, de que no empeorara las cosas. Su desesperación era un mandato tácito. Fui arrastrada sin miramientos hacia un pasillo lateral, mientras las risas de los Velasco resonaban en el mármol pulido. Me detuvieron frente a una puerta de madera oscura, casi imperceptible al lado de la suntuosa sala de reuniones. Espera aquí. Es un cuarto de almacenamiento, dijo el hombre, abriéndola de golpe. El aire del interior era denso y polvoriento, olía a encierro y a cosas olvidadas. Había cajas, herramientas, trastos viejos apilados descuidadamente. Los mayores terminaremos nuestros asuntos serios. No hagas ruido. La puerta se cerró con un clic sordo, sumiéndome en una penumbra polvorienta. Las risas de los Velasco, aunque ahora amortiguadas, todavía perforaban el silencio. Estaba sola, en la oscuridad, rodeada de los desechos de una vida de lujos que nunca había conocido.
La humillación me invadió, una oleada hiriente que me subió por el pecho hasta la garganta. Lágrimas de rabia, no de tristeza, picaron mis ojos. No era solo la desconsideración, era la burla, el desprecio deliberado. Me habían relegado a un trastero, como si fuera una molestia o un objeto sin valor. No sabían, no podían saber, que esa niña sentada en el suelo polvoriento entre latas de pintura y herramientas oxidadas, esa Clara humillada y marginada, era su nueva dueña. Y que esa humillación, esa primera punzada de desprecio, sería la semilla de una venganza que ni en sus pesadillas más oscuras podrían haber imaginado. El trastero no era un castigo, era una crisálida. El aire espeso del trastero se convirtió en una mordaza invisible, un eco de la humillación que me habían infligido. Pero lo que taladró el silencio no fue el polvo ni el encierro, sino las voces, ahora más claras, que se filtraban por la puerta de madera. Eran las voces de los Velasco, los mismos que momentos antes me habían arrojado a ese rincón sombrío. ¿En serio esperaban algo? Soltó una voz masculina, la de un hombre que sonó a uno de los primos, con un descaro que hirió más que cualquier golpe. A su risa se sumaron otras, huecas, llenas de burla. Esas ilusiones baratas. ¿Qué pensaban? ¿Qué compartiríamos nuestra herencia con ellos? ¿Con esa gente? Sentí un escalofrío. Mis padres. Estaban hablando de mis padres. Me arrastré, sin hacer ruido, hasta la puerta, pegando mi oído a la fría madera. La inocencia de Ricardo es casi entrañable, dijo una mujer, que reconocí como la tía Patricia, la misma que me había saludado con una mirada de desagrado. Creer que lazos de sangre significan algo para el tío Eduardo en sus negocios. Por favor. Siempre fue un iluso. ¿Y la mujer? Beatriz. Pura ambición disfrazada de esperanza. La palabra ambición resonó en mi pecho como una puñalada. Mis padres no eran ambiciosos, eran desesperados. Estaban luchando por un futuro, por darnos algo mejor. Y la niña, continuó otra voz, la del hermano de mi abuelo, el temido Eugenio. Su tono era seco, tajante, sin un ápice de humanidad. Un estorbo más. ¿De verdad pensaron que la recogeríamos? Hay orfanatos para eso. No podemos permitir que una niña de la calle, por más, Velasco, que se apellide, empañe nuestra reputación. Claro. Imaginen, Clara sentada en nuestra mesa, codiciando lo que es nuestro por derecho, añadió otro, con un desprecio tan crudo que me robó el aliento. No, no. Esta reunión era necesaria para dejar las cosas claras y cortar de raíz cualquier pretensión. Que entiendan que su lugar no está aquí. Las carcajadas en la sala principal se alzaron, llenando el espacio con un sonido monstruoso, un coro de crueldad. Mi corazón latía con furia, pero un frío gélido comenzó a extenderse desde mis pies. Era más que humillación, era una traición. Una traición total, absoluta. La reunión no era para un reencuentro, ni para negocios. Era una farsa, un teatro macabro montado para ridiculizar a mi familia, para pisotear sus últimas esperanzas y reírse de su ingenuidad. Escuché ruidos, sillas que se movían, y luego voces que se acercaban a la puerta del trastero. Eran mis padres. Fue una equivocación, balbuceó mi madre, Beatriz, su voz quebrada, al borde del llanto. Ricardo, nos engañaron. Lo sé, Betty. Lo sé, respondió mi padre, Ricardo, su tono desprovisto de la fuerza que siempre lo caracterizaba. Sonaba destrozado, aniquilado. El hombre que se había aferrado a esa última astilla de esperanza, el que había intentado mantener la fe, estaba roto. Sentí pasos alejarse, el sonido amortiguado de sollozos de mi madre, el arrastrar de los pies de mi padre, pesados, derrotados. Se iban solos. Me dejaban atrás. No por maldad, lo sabía, sino porque su propio mundo se había derrumbado y aún no sabían qué hacer con los escombros, ni conmigo. El clic de la puerta aún no se había escuchado. Estaba sola. Abandonada en ese rincón de olvido,
con el eco de sus risas y sus palabras venenosas martillando mi mente. Los Velasco no eran un refugio, no eran una familia. Eran un pozo de crueldad, una fosa séptica de arrogancia y desprecio. La imagen idealizada que había forjado de mis supuestos parientes se desmoronó en un instante, dejando solo cenizas y un dolor punzante. Mi mundo se fragmentaba. La pobreza, la enfermedad de mi padre, la lucha diaria, ya eran una carga abrumadora. Pero esta humillación, esta burla calculada, lo había convertido todo en un abismo. Las lágrimas que picaban mis ojos ya no eran de rabia pura, sino de una desesperación profunda, de una tristeza tan inmensa que me robaba el aire. Estaba en el fondo, completamente en el fondo. El trastero se había tragado mi última pizca de esperanza. Pero aunque el aire era denso y la oscuridad me envolvía, algo en mí no se rompió del todo. Entre el polvo y el eco de las risas, una chispa, helada y afilada, comenzó a gestarse. La crisálida era oscura, pero dentro, la metamorfosis, aunque dolorosa, sería irreversible. Convertiría el dolor en el combustible de mi existencia. El silencio en el trastero era un eco de mi propia desolación. Me quedé allí un tiempo que no supe medir, hasta que el frío comenzó a calar mis huesos y el aire se hizo irrespirable. No había más lágrimas. Solo la certeza de que nada volvería a ser lo mismo. Con las piernas temblorosas, me levanté del suelo polvoriento, abrí la puerta con un crujido lúgubre y salí hacia un pasillo que me pareció ajeno, irreal. La casa, que una vez fue un refugio, ahora se sentía como una prisión de cristal rota. Mis padres estaban en la sala. Mi madre, Beatriz, hecha un ovillo en el viejo sofá, su rostro hundido entre las manos, los sollozos roncos lacerando el aire. Mi padre, Ricardo, sentado en el sillón de siempre, pero su mirada estaba perdida, vacía, fija en un punto invisible más allá de la ventana. Parecía haberse encogido, un retrato de la derrota. Los observé en la penumbra. Me acerqué a ellos, pero no me vieron, o no pudieron verme. Eran dos almas a la deriva, y yo, su ancla rota, no sabía cómo sujetarlos. Los días siguientes fueron una lenta agonía. El aire en casa se volvió denso, irrespirable, cargado de una desesperación silenciosa. Mi padre, que siempre había sido robusto y optimista a pesar de las dificultades, adelgazó, su espalda se curvó bajo un peso invisible. Mi madre, que tejía sueños con hilos de esperanza, dejó la aguja, sus ojos rojos e hinchados perpetuamente. Las llamadas telefónicas que antes eran escasas y en su mayoría para recordar deudas, ahora se convirtieron en un aluvión de rechazos contundentes, de puertas cerradas. No se pudo, Ricardo. Escuché a mi padre murmurar por teléfono, su voz era un hilo frágil. Dicen que el perfil de riesgo, que la liquidez, no entienden que esto es lo único que nos queda. La voz al otro lado de la línea no lo entendía. Ni las que siguieron. Bancos que llevaban años trabajando con nuestra familia, de repente se negaban a refinanciar el microscópico préstamo que necesitábamos para reabrir el pequeño local de venta de telas que mi abuela había dejado. No era mucho, solo el inicio, la última esperanza de sacarnos del abismo. Pero cada puerta se cerraba con un golpe seco. Primero fue el banco de siempre, luego los otros. Las excusas eran vagas, imprecisas, pero la negativa, rotunda. Un día, mi padre llegó a casa con el rostro ceniciento. Había ido a hablar con un viejo amigo de la familia, un hombre influyente en el sector. Es por los Velasco, Clara. Dijo mi padre, su voz apenas audible. Se sentó pesadamente en una silla de la cocina, las manos temblándole. Mi madre lo miró con horror. No solo se negaron a ayudarnos. Han movido sus hilos. Han dicho que somos riesgo de impago, que mis números son un caos, que hemos estado a punto de la bancarrota varias veces, han envenenado el ambiente. Nadie va a prestarnos. Nadie en esta ciudad querrá hacer negocios con nosotros. La noticia nos devastó. No era un capricho de la suerte. Era una acción deliberada, calculada. Los Velasco, mis supuestos parientes, no solo me habían humillado,
sino que ahora se aseguraban de aplastar a mis padres. Las últimas esperanzas de abrir aquel pequeño negocio se desvanecieron como humo. Los proveedores cancelaron los pedidos, los pocos clientes que habíamos podido asegurar se echaron atrás, por rumores, decían, por malas vibras. La gente lo creía. La influencia de los Velasco era inmensa, y su malicia, insondable. Vi a mi padre, pilar de mi vida, consumirse en la desesperación. Su mirada se apagó, sus pasos se hicieron lentos, arrastrados. Mi madre lloraba en silencio en cada esquina de la casa. La enfermedad de mi padre, que había estado relativamente controlada, ahora se agravó con el estrés. Los gastos médicos se dispararon, pero los ingresos, inexistentes. Estábamos en una espiral descendente sin freno. El trastero ya no era solo la imagen de una humillación. Se había convertido en el símbolo de nuestra aniquilación completa, de cómo la crueldad de los Velasco nos había despojado de todo, incluso de la esperanza. Mis padres, tan fuertes, tan resilientemente optimistas, se estaban desmoronando ante mis ojos. Y yo no podía hacer nada. Oh, eso creía. Sentada en mi cama, observando la ciudad a través de la ventana sucia, sentí que las lágrimas, que ya no afloraban para mis propias heridas, se convertían en algo más. La chispa que había nacido en la oscuridad del trastero, helada y afilada, empezó a crecer. No era rabia ciega. Era una comprensión fría y dura. Los Velasco habían demostrado que eran capaces de destruir sin piedad. Nos habían quitado todo. La pobreza, la enfermedad de mi padre, el negocio de toda una vida, la dignidad. Lo habían transformado en un campo de cenizas. Pero entre esas cenizas, algo no moría. La metamorfosis que se había iniciado en el polvo del trastero, dolorosa pero inevitable, tomaba forma. Cerré los ojos, y en la oscuridad vi el rostro altivo de Gabriela, la sonrisa desdeñosa de mi tío, la indiferencia de mi tía. Un juramento silencioso se forjó en lo más profundo de mí. Si ellos habían convertido mi vida en un infierno, yo me aseguraría de que el paraíso que ellos mismos habían construido, ardiera con la misma intensidad. No era solo por mis padres. Era por cada humillación, por cada lágrima, por cada gramo de esperanza que habían aplastado. Me habían enterrado en el trastero, sin saber que, desde las profundidades, la nueva dueña estaba a punto de nacer. Y no iba a ser compasiva. A pesar de mi juramento, o quizás asterisco porque asterisco de él, la realidad se cernió sobre mí como un sudario. Cada día era un recordatorio de lo bajo que habíamos caído, una bofetada helada que extinguía, por instantes, la llama vengativa que había prendido en mi interior. La promesa de convertirme en la dueña de su infierno se sentía lejana, casi ridícula, cuando mi propia existencia se desmoronaba. El trabajo fue lo primero en irse. No fue un despido con gran fanfarria, sino una lenta asfixia. Las excusas que daba, la fatiga crónica que me consumía, las noches sin dormir por la preocupación, el peso de ver a mis padres envejecer 20 años en un mes, todo eso me hizo menos eficiente, menos presente. Mi rendimiento bajó, y con él, la paciencia de mis superiores. Recuerdo la voz amable pero distante de mi jefa: Clara, entendemos tus circunstancias, pero... No hubo reproches airados, solo una desconexión fría, una sugerencia de que necesitaba tiempo para mí. Tiempo. Como si el tiempo curara las heridas infligidas por los Velasco. Recogí mis cosas en silencio, la vergüenza quemándome la nuca mientras los compañeros se apresuraban a evitar mi mirada. Sabían. Todos sabían. No solo de mi despido, sino de la ruina de mi familia, de la humillación pública, del trastero. Esa humillación se había extendido como una plaga. Las conversaciones en los pasillos de mi antigua oficina, los cuchicheos en el supermercado, las miradas que no se atrevían a sostener cuando me veían por la calle. Mira, la pobre Clara, la hija de los Velasco que cayeron en desgracia. La que sentaron en el trastero. La historia, o al menos su versión distorsionada y cruel, circulaba como un virus. Sentía sus ojos sobre mí incluso cuando no había nadie, como si sus susurros se hubieran materializado en sombras persistentes.
El agotamiento mental me arrastró a un pozo de aislamiento. Mi teléfono vibraba con mensajes y llamadas de mis amigos, preocupados al principio, luego más esporádicos. No contesté. No podía. ¿Qué les diría? ¿Cómo podría explicarles el agujero negro que se había tragado nuestra vida, nuestra dignidad? Las fiestas, las salidas, las conversaciones intrascendentes sobre el futuro, todo eso pertenecía a una Clara que ya no existía. La Clara del trastero, la de antes, había sido incinerada. Y la nueva Clara, la vengativa, aún estaba en el crisol, quemada por la vergüenza y el dolor. No quería que nadie viese lo que éramos, lo que me habían hecho. Me encerré en casa, en un silencio aplastante, roto solo por las toses cada vez más frecuentes de Ricardo y los sollozos ahogados de Beatriz. La culpa me carcomía. Si tan solo hubiera sido más lista, más audaz, si hubiera visto la traición venir. Si no hubiera dejado que me arrastraran a ese maldito trastero. Mis padres, Beatriz con sus ojos hinchados y Ricardo con su tempel roto, no me culpaban. Pero sus silencios, sus cuerpos encorvados, eran más elocuentes que cualquier reproche. Miraba a mi madre acariciando con tristeza las pocas fotos que habíamos podido salvar, a mi padre con la mirada perdida en el vacío. La enfermedad de Ricardo avanzaba implacable, y la falta de recursos para sus medicinas pesaba como una losa sobre mi alma. Era mi responsabilidad, sentía. Fallé. Fallé en protegerlos. Fallé en ver la serpiente que se arrastraba entre los Velasco. El juramento de venganza, tan feroz en la oscuridad, se diluía en la luz cruda del mediodía, cuando el sol revelaba las motas de polvo en el aire y la crudeza de nuestra pobreza. ¿Cómo?, susurraba mi mente. ¿Cómo voy a ser su nueva dueña, si no puedo ni levantarme de la cama sin sentir que el mundo me asfixia? El trastero, que había sido mi cuna de metamorfosis, ahora se sentía como mi tumba. La humillación no se había desvanecido, se había vuelto una parte de mí, un parásito alimentándose de mi propósito, dejándome vacía, aislada, y sin saber cómo ni cuándo empezaría a existir la Clara que prometí ser.